de católica romana a protestante, de protestante regresé a la iglesia católica romana, de católica romana a la iglesia del Señor, que es católica, apostólica y recta en la fe, o sea, ortodoxa. Este video lo voy a dividir en dos partes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Márquez. Esta es la primera parte y les voy a comentar cómo yo inicié en el cristianismo hasta mis experiencias en varias denominaciones protestantes. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo inició todo esto, ¿no? Yo nací dentro de una familia católica romana, latina, con costumbres, pues que iba a la iglesia desde chiquitita con mi abuela. Mis padres como que no han sido muy, o sea, católicos, pero nunca asistían a misa, ¿verdad? O sea, no iban, iban si habían bautizos, ¿no? O cosas así, o matrimonio, tal vez, cosas así. Pero nunca eran de ir a la iglesia a misa. Ahora no, yo, eh, pero sí me acuerdo que iba de chiquitita con mi abuela, mi tía abuela, mis tías a veces nos llevaban a una iglesia allá en Perú, en Lima. Me bauticé en la iglesia católica romana cuando tenía 12 años. Siempre teníamos un cuadrito de Jesucristo, ¿no? Que siempre estuvo en la casa de mi papá, pero les voy a mostrar aquí cuál es. Y en momentos difíciles, mi papá a ver que le daba gracias a Jesucristo por esa divina providencia. Y luego eh, estudié en un colegio católico. Te enseñaban, por supuesto, religión, el curso de religión, que te lo daba una monja. E incluso de niña recuerdo haber pertenecido a lo que es infancia misionera, ¿no? Un grupo de niños. Bueno, yo iba porque como toda niña que quería, no quería ir a clases, entonces si me daban la opción de ir y a ir a la infancia misionera, pues me gustaba mucho, como estaba la monjita ahí, un grupo de niñas, pero íbamos a otros colegios a evangelizar, jugar con los niños de nuestra misma edad, casi éramos niños y niñas ahí. Entonces, pero lo disfruté mucho. Eh, Pasa el tiempo, estuve ahí todo, terminé incluso el colegio ahí. Por alguna razón me atraía mucho las cuestiones religiosas. Incluso se me pasó por la mente ser monja. Creo que la última semana antes de terminar, de culminar, pues nos llaman para los que están interesados. Fui, o sea, mis amigas tú sabes, me conocen por cómo era de loca y como toda joven. A veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien porque el mundo nos dice que hay que vivir la vida y que la vida es una sola y cosas así. Y te empuja a hacer cosas que tal vez no es agradable a Dios, ¿no? Pero entonces estuve en mi juventud, estuve explorando, entonces estaba así entre eso y el otro, pero tuve ese sentimiento de ir y incluso fui a una reunión. Bueno, terminé y salí y nunca de ahí dije, no, voy a hacer mi vida, ¿no? Voy a empezar, tenía muchos planes, quería ya irme de mi casa, tenía un trabajo. Sí fue un poco complicado, fue un dolor de cabeza para mi papá, para mi mamá también, pero yo siempre he sido una persona muy luchadora e independiente. Llego a conocer a mi esposo, mi hija está conmigo, nos vamos a Ecuador, estuvimos un tiempo en Ecuador, yo viví en Perú hasta el 2010, eh, no iba a misa, no iba a nada que sea religioso en esa época, más bien me dedicaba a, a lo que yo quería. ¿Y qué es lo que yo pues lo quería? Y me preparé en eso, es en actuación y dirección escénica y publicidad también. Entonces empecé
a estudiar lo que es comunicación audiovisual en Perú un tiempo, pero de ahí me tuve que mudar a Ecuador, ¿no? Con mi esposo, mi hija. Entonces, mi esposo es bautista, protestante bautista, y él, él nunca me habló de la iglesia, incluso él no iba tampoco al culto bautista. Ya en Ecuador me llegó a casar por civil. Ya pasan 2 años, ¿no? Ya pasaron desde que me salí del colegio, habrá pasado como unos 4 años después. Pasé por la catedral, no una, sino 2, 3 catedrales. En Guayaquil y hay una en Cuenca, me acuerdo. Muy bonito, ¿para qué? Muy bonito. Para los que me están viendo de Ecuador, saludos. Yo viví como 4 o 5 años allá en Ecuador. Espectacular. Entonces, en Ecuador, cada vez que yo iba para una catedral, pasaba por ahí, se me caían las lágrimas. Yo no entendía por qué. Algo súper interno. Bueno, que como que me movía. Una tristeza que no venía de mí, sino de Dios. Ahora lo entiendo. Mi esposo, vamos a República Dominicana, hermoso país. Nunca fui a la iglesia, nunca participé. Como estudié en Ecuador, estudié también en República Dominicana. Ahora más enfocada no tanto al arte, sino ya más también al inglés, porque sabía que me iba a mudar para Estados Unidos. Y bueno, y necesitaba ese inglés, ¿no? Mejorar mi inglés. Así que estuve ahí. Muy bonito también en República Dominicana, otra cultura total y muy hermosa, y con problemas como en cualquier otra parte, ¿no? Pero es muy hermosa la gente, súper chévere, siempre muy amable conmigo, con mi familia. Bueno, de República Dominicana, Estados Unidos, Key West, Cayo Hueso. Es una isla, una pequeña isla que está muy al sur de Estados Unidos, que es el punto más sur de los Estados Unidos, está en Key West. Ya mi esposo me empieza a decir, vamos, hay una iglesia bautista y vamos a ir en esa. Ya está bien, yo la acompaño, no hay ningún problema. Empecé a ir. Creo que esa fue la primera vez que después del colegio empecé a ir a un culto, ¿no? Empecé a ir y bueno, mi esposo, por supuesto, um, él era bautista, pero él él interpretaba la Biblia a su manera. Y bien o mal, ¿verdad? No estaba tan de acuerdo con la enseñanza bautista. Empezamos ahí y siempre después del culto, pues me decía lo que le parecía y que el pastor pues estaba equivocado y que no le gustó la prédica, etcétera, etcétera. Decía, es verdad, tienes razón, ¿no? Pero yo también estaba en medio de ignorancia, yo no sabía nada, nada. Pero bueno, íbamos a la iglesia, hacíamos amistades, y nunca me sentí plena. No, nunca me sentí plena, compartía, pero siempre había algo, así como que no me cuadraba, no me sentía así. No es que sea de emoción, pero tal vez, no sé, estuve como 2 años yendo, pero no sé, no sé. E incluso ahí fueron a mi casa a hacer la célula que le dicen. Y no, más bien había mucha discusión ahí. Hacían oraciones, cosas así, círculos de oración. Eh, Sentía claro que sí, las personas ahí aman al Señor, solo que siento que no lo conocen o muchos rechazan a la palabra de Dios.
ustedes tal vez pensarán, sí, pero tú tampoco no tienes la verdad. Y es que yo sé que no tengo la verdad. La verdad está posada en la iglesia. Entonces, si vemos bien y leemos bien la Biblia y la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que es en la iglesia ortodoxa, ¿sí? Porque es a través de los apóstoles, no apóstoles llenos del Espíritu Santo, en el cual ellos posaron sus manos a sus discípulos y los dejaron como obispos que vienen a ser supervisores de la fe. O sea, no cualquiera. Y por eso Pablo dice a Timoteo que tenga cuidado en dónde pone la mano. Eso es lo que entiendo y siempre he sentido ese llamado, ese llamado de Dios. Y yo he aceptado acercarme a Él. Y cuando yo me acerqué a Él, yo encontré la iglesia. Yo no soy una tonta, yo no me considero una tonta ni fanática, ¿verdad? Fanáticos son las personas que le creen a alguien y no saben y dicen, ya, está bien, y te sigo. No, o sea, no hay que ser fanáticos, ¿no? Hay que tener pleno conocimiento. Yo no voy a creerle a cualquier persona que lee la Biblia y lo interpreta a su manera y empieza a decir que él tiene la verdad y que ese es... No, no. Porque no hay que seguir dogmas de hombres, sino del mismo Dios. Por eso, no dogmas inventadas por hombres, ¿sí? Son dogmas de Dios. Nos mudamos a Honduras. Honduras también, un hermoso país. A mí me encanta y me emociona hablar de Honduras, porque es un país hermoso. Es un país muy bello, la gente también muy bella. Al principio, antes de que cuando me dijeron que iba a ir para Honduras, por supuesto que me dio miedo. Y cuando yo les dije a mis compañeras del trabajo que yo iba para Honduras, decían, oiga, ten cuidado, ay, pero para Honduras. Fui, claro que llegué con miedo por eso de las pandillas y todo eso, pero en las finales, la realidad es que nunca, al menos en mi caso, yo sé que sucede, pero en mi caso nunca me pasó nada, gracias a Dios, nunca me pasó absolutamente nada. Y eso que nosotros entramos a lugares difíciles. Entonces, en Honduras conocí muchas personas. Estas personas, muchas de ellas eran pastores. Mi esposo todavía iba a la iglesia bautista, buscaba una iglesia bautista para poder congregarnos. Fuimos lo mismo. Muy bonito, claro que sí, muy bonito. No quiero decir que está mal, esto es muy bonito, pero nunca me sentí plena. Yo no me sentía en gracia con el Señor. No llegaba a tener eso que uno siente cuando estás en comunión con Dios. Entonces, cuando yo iba para allá, fui a una iglesia evangélica, iba así como un saltamontes, iba de un lado. Entonces ellos nos invitaban y nosotros íbamos. ¿Qué les puedo decir? O sea, te voy a decir sinceramente. Primeramente, yendo a las iglesias. Yo acepté por voluntad propia ir y participar, incluso abrirme a ellas de corazón. No es que ya de antemano estaba como que, no, de antemano no, yo iba y quería escuchar la palabra de Dios y quería escuchar lo que me iba a decir el pastor. Bueno, ustedes habrán oído o ya habrán participado si tú perteneces a uno de estas denominaciones, ¿no? Niñas bailando adelante. La atención es como un show. La atención eran las niñas bailando. Algo raro. Que yo creo que me parecía un show.
parecía un show. Hablamos de la música estrondosa, que un momento decía, "Oh, por Dios", y mi hija, "Ay, mamá, mamá, quiero ir, mamá, mamá, muy fuerte". Entonces, de la música. Yo me quedaba, más bien, incluso a mí me gusta la batería, me gusta la música. Entonces yo me quedaba así el baterista, ¡ay, qué chévere! ¿Cómo toca? O sea, cómo la atención se desvía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy adelante viendo, me muestran un grupo musical. ¿Y qué tú crees que mi atención dónde está? Mis ojos, ¿qué están viendo? Mis ojos están viendo el grupo musical. Y de pronto como toca y que la batería, o sea, me desenfoca totalmente. Y la letra puede ser muy bonita, ¿no? Eh, pero la música, aparte de los ruidos que hacen, que es demasiado fuerte, el show que presentan adelante, nunca llenó nunca, nada. Yo entré, la prédica muy bonita, a mí me encantó, pero para mí, porque me hablaba de negocios, de finanzas, de prosperidad. Y a uno que está buscando justamente eso, claro que le va a gustar, porque le está diciendo lo que la persona quiere escuchar, ¿sí? Y yo dije a mi esposo, tenemos que regresar, yo creo que aquí tenemos que venir, me acuerdo bien. Pero como te digo, era algo, ahora que me acuerdo y estoy más clara, pues era algo que quería escuchar lo que yo quería. Creo que era evangélica, orando por mí. No, el pastor estaba ahí, luego se va. La pastora, que es la esposa del pastor, que empezó a orar por mí, sabía que yo era nueva invitada de alguien. Estaba así y de pronto estoy así, bonito, ¿no? Ok, ya estaba más, a ver qué me va a decir ella, porque ya había pasado de tantos que dije, ya está, estaba un poco así como que, a ver, de pronto veía que había gente alrededor mío atrás, esperando a que me caiga. Y yo, ok, estoy orando, y ojalá y Dios te escuche, ¿no? Así estaba yo, Dios mío, ojalá y escuches. Pero de pronto sentí así, unos empujos, como que, como que me quería caer. Yo, o sea, yo me ponía así, hey, ¿no? ¿Qué le pasa? En fin, otras personas que empezaron a hablar en otra iglesia pentecostal, creo que era, lenguas, lenguas, lenguas. Y bueno, yo no sé, pero eso me pareció muy extraño. Sí, es muy extraño ver eso. Y las cosas de Dios, cuando te llama y cuando te está llamando, tú vas a conectar con Él fácil. Vas a conectar con Él. Pero en ese momento, no. Aunque ya yendo a la Bautista, me acuerdo, porque es la que más íbamos, me preguntaba, oye, ¿ya te bautizaste? ¿No? ¿Ya te bautizaste? ¿No? Cosas así. Y yo dije, sí, yo estoy bautizada, ¿no? Y luego me entero de que ellos te rebautizan. Y eso es un solo bautismo, nada más, no hay más. Pero es un solo bautismo, ¿verdad? Pero me querían rebautizar, así que no se dio. Voy a hablar de las personas en el cual yo me rodeé. Una bautista empezó a hablar muy mal de los católicos romanos, ¿ok? Que son idólatras, lo clásico, ¿no? Yo digo esto porque de la Iglesia Católica, porque es la que más se conoce aquí en el occidente. En la Iglesia Ortodoxa es muy poco conocida. Por supuesto, una bautista me empezó a hablar muy mal de los católicos romanos, de los romanos, de la Iglesia latina.
muy feo. Y yo escuché y no me gustó, porque me lo estaba diciendo a mí como ella creyendo que yo ya era bautista. Participaba, pero no igual, aunque yo participaba y estaba en esa, hasta incluso a mí me pareció feo lo que me estaba diciendo, ¿no? Porque decía, pucha, yo fui católica, yo fui romana. Me duele que hables así de mis hermanos, de mis hermanos, ¿no? En esa época, como yo lo sentí. Eh, no dije nada en ese momento. Un pastor, amigo mío, yo decía, bueno, él es pastor, necesito hablarle a alguien. Sentía que necesitaba desahogarme, pero antes de desahogarme, antes decir lo que me inquietaba en el corazón, le dije, me acerqué, mira, tú eres pastor, le dije, porque yo no le hablo como pastor, oiga, pastor, no, yo le decía su nombre, porque para mí él no es pastor, para mí. Entonces yo le llamo por su nombre, ¿no? Entonces le decía, tal persona, fulano, mira, cada vez que yo paso por una iglesia católica se me caen las lágrimas. ¿Por qué es? No, es que yo no entiendo. Es algo que sale de aquí. Y me decía, se quedó así como, pensando. Y dijo, tal vez Dios te está llamando a que le sirvas. Me dijo así. No me dijo que entre en comunión con el Señor, sino que lo sirviera a Él. Como, qué sé yo, misionera. Yo me imaginé eso, ¿no? Pero en realidad es que uno puede servir al Señor de mil maneras, ¿no? Como barrer el templo, como cocinar, como servir o darle las bienvenidas a los nuevos, etcétera. Hay tantas cosas que uno puede servir al Señor cantando, eh, pintando, haciendo íconos. O sea, uno puede servir al Señor de varias diferentes maneras. Eh, entonces, eh, Entonces no me quedé así como, ok, como que tu respuesta, ¿por qué no me dices la verdad? ¿O por qué te da tanto miedo decirme? Si yo sentí así, tú me estás guardando algo. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Nunca más me vuelvas a decir para ir a una iglesia.